Sí. Ya tenemos acá a Lidia del otro lado, ¿nos escuchás? Hola, buen día. Sí, perfecto, los escucho. Hola Lidia, creo que vos nos ves, yo no te veo a vos, pero te estoy imaginando en este momento. No, no los estaría viendo, pero los estoy escuchando. Ah, Ok, ahí está, ok, está, bueno, claro, estamos por YouTube nos podés ver, ahí así te paso el link. ahí. Después igual te pasamos el recorte de la entrevista. ¿Cómo estás, Perfecto. Lidia? Muy bien, muy bien. Acá, Bueno, en estos pagos cuyanos. ahí va. Cuyo, ahora vamos a hablar un poco de eso. No está mucho en el radar mediático de La Pampa, así que también un poco por eso la entrevista. Bueno, Lidia es una gran compañera de San Juan, ahí como ella dijo, cuyana. Lidia Furlani, coordinadora, referenta de la UTT de San Juan. Y bueno, queríamos charlar con vos, que nos cuentes de primera mano qué es la UTT y cómo nace allá en San Juan, porque tengo entendido que hay una trayectoria previa, digamos. Correginos si no es así. Bueno, sí, yo soy de San Juan, de un pueblito chiquito al noreste de la ciudad, que se llama Boca del Tigre. Bueno, acá en San Juan conocimos la UTT a mediados del 2021, ¿no? Nosotros somos una cooperativa de producción de conservas de tomate y que después nos hemos ido transformando a productores de semilla también, y que un poco nos pasó en la pandemia, como a la mayoría de las personas, que nos empezamos a preguntar sobre el alimento, ¿no? Cómo íbamos a asegurar la producción y qué es lo que íbamos a poder comer. En el 2020, un grupo de alrededor de 10 vecinos de Boca del Tigre empezamos a organizarnos en garantizar más que nada el acceso a maquinaria para el ingreso a los campos, ¿no? Eh, Después empezamos a organizar mejor lo que era tanto la producción de tomate como las conservas del tomate, ¿no? Y en ese interín, que fue también creo que muy acelerado para todos, nos convertimos en una cooperativa agropecuaria, ¿sí? Y lo que fuimos viendo en ese grupo de 10 personas fue que si nosotros nos quedábamos como grupo cooperativo, era muy probable que encontráramos un montón de limitaciones porque, bueno, las cooperativas tienen una situación muy particular que, por supuesto, no terminan de considerarse empresas, pero tampoco logran tener el capital suficiente para crecer. Y vimos en la UTT una organización gremial que tenía como una visión muy real de lo que era el campesinado, ¿no? Y bueno, la UTT para nosotros particularmente es la organización que nos permite vivir de un modo más asentado en la tierra, ¿no? Como con las patas en el barro, eh, sostener nuestro modo de vida y un poco permitirnos mejorar en algunos aspectos. Así que en ese 2021 nos sumamos a la UTT y bueno, y de ahí a este corto periodo de tiempo nos hemos ido transformando un montón. No solamente producimos, sino que también hacemos un montón de otras cosas que tienen que ver con habitar el campo, ¿no? Y ahí en relación a eso puntualmente, último que decís de habitar el campo, digo porque recién nos contabas que no solo son productores y productoras, sino que son productores y productoras que se han organizado. Y que también lo hacen siguiendo como un horizonte o ciertas ideas que también las llevan a la práctica. En ese sentido, si nos quieren contar un poco más, ¿qué entienden cuando hablan de agroecología, de soberanía alimentaria? Bueno, no solo cuando hablan, sino cuando hacen, ¿no? Sí, para nosotros esas banderas son un poco transversales a nuestro vivir, ¿no? Y no tienen que ver con que se logran
en un abrir y cerrar de ojos, sino que los entendemos como procesos más largos, ¿no? La agroecología, para nuestro caso, ha sido transformar las ideas de compañeros y compañeras que eran peones rurales, ¿no? Que dividen su tiempo entre trabajar para un patrón y venir a la cooperativa, y que empiecen a poder cuestionarse respecto de, no sé, la aplicación de glifosato en verduras en sus propias, en las huertas de las casas, ¿no? En poder priorizar alimentos sanos para nosotros mismos, porque muchas veces lo que pasa es que como tenemos que generarnos la moneda, eh, priorizamos vender que consumir. Entonces, para nuestro caso ha sido pensar la soberanía alimentaria en muchas dimensiones. Primero, hacia el interior, que los compañeros y compañeras puedan consumir lo que producimos, que puedan ganar algo de dinero a partir de esta actividad, y después llevarlo a espacios como la escuela rural del pueblo, que los niños y niñas puedan entender de dónde salen las verduras, cómo se hacen bioinsumos. Y bueno, y eso en realidad lo pensamos de manera muy asentado acá en Boca del Tigre. Y después, bueno, lo vamos llevando esas ideas a discutirlas en la ciudad, pero la prioridad es en el pueblo en el que vivimos. Si eso es posible de llevar a cada casa, a cada vecino y vecina, bueno, para nosotros es un proceso más que valioso, pero también lo entendemos como que es mucho más allá del día de hoy, ¿no? Como que es un proceso bastante largo. Ahí, mira, te contamos un poco la idea de esta columna, es pensar la realidad del país, de cada provincia, cada territorio con el que vamos conversando, justamente desde esas experiencias de construcción concretas, ¿no? Y algo que vamos viendo en común, tanto de organizaciones urbanas como rurales. Por ejemplo, entrevistamos hace unas semanas a gente de Ciudad Futura en Rosario, que dieron una lucha muy fuerte defendiendo las últimas tierras, el último tambo que quedaba en la periferia rural. Hablamos también con Miriam de la UTT, que nos contó la lucha por la tierra también contra la transnacional Arauco. Vamos viendo que el problema de la tierra es como uno de los grandes problemas, y bueno, les queríamos preguntar y charlar un poco sobre ese tema. O sea, ¿cómo ven eso puntualmente allá en su provincia, en su pueblo? Bueno, no estamos exentos de que los campesinos estamos desplazados incluso de nuestras propias tierras, ¿no? No somos propietarios. En general, la dinámica que se da en San Juan es que nos prestan, ¿no? Nos prestan, me refiero que ni siquiera tampoco somos arrendatarios, sino que más bien somos personas que el patrón nos presta un pedazo dentro de su finca siempre y cuando trabajemos para ellos, ¿no? En nuestro caso, la estrategia ha tenido que ver con articular con el INTA y armar un convenio que nos permita ocupar las tierras y el agua, ¿no? En San Juan se da una problemática como en muchos otros territorios, tanto de la tierra como del agua. Y para eso, en estos lugares que son más desérticos, son muy importantes las perforaciones, disponer de perforaciones de agua para los cultivos, sobre todo en el invierno. Entonces, somos en general productores con muy poquitas dimensión de tierra, que lo que hemos buscado es hacernos de tierras comunitarias con esta figura más de convenio, ¿no? Pero es la realidad de la mayoría de los productores. A nosotros en ese sentido nos parece fundamental, bueno, lo que en algún momento hemos impulsado desde la UTT, que es la redistribución, o al menos una especie de procrear rural que nos permita con créditos blandos acceder a tierra propia. Y ahí capaz uno lo podría llevar a una posición más
profundizada que podría pensarse, ¿no? La reforma agraria que han llevado otros países. Pero bueno, lo que vemos también, a raíz de lo que decís, bueno, lo que pasa en Misiones o lo que puede pasar en Rosario, entre campo ciudad o territorios más alejados, es que esas luchas para nosotros se entretejen, y lo que las organizaciones tenemos que hacer es lograr unificarlas o como hacerlas un poco más amplias y más complejas, ¿no? Ahí sumo, y que capaz no sé si era el tema de la entrevista, pero bueno, nos hemos sumado a la CLOC Vía Campesina, que es una de las que es la organización internacional más importante de las organizaciones del campo. Y en ese sentido lo que vemos es que es importante internacionalizar las luchas y que no queden en nuestros pueblitos medios encerrados, sino entender que esto que pasa acá pasa en todos lados, ¿no? Bueno, ahí lo decías recién. Para saber que lo que pasa ahí pasa en todos lados, una gran tarea es comunicar y que la gente sepa que hay un montón de otras realidades. Lo que suele pasar es que la agenda nacional es la agenda de Buenos Aires, y como decíamos hoy al principio, sobre San Juan no nos llega nada, Chubut, Santa Fe y probablemente, estamos suponiendo, en las demás provincias debe pasar lo mismo. O sea, todo lo que no es Buenos Aires, el país es Buenos Aires, y las demás agendas quedan afuera, ¿no? Entonces, un poco aprovechar el espacio también para que nos cuentes cómo es un poco la política en la provincia, y más que nada, cuáles son las principales producciones del otro campo, ¿no? Que no es el de los pequeños productores que luchan por la agroecología, etcétera. Porque, por ejemplo, nos llega, no sé, muy a las perdidas algo sobre una minera, pero nos olvidamos el nombre, pasa un rato y ya no está más en agenda, y San Juan desaparece para la agenda pampeana por un par de años más, hasta que pasa otra vez algo así. Sí, es importante contar un poco la historia de la producción del alimento dentro de San Juan. Una de las características principales de San Juan es el clima dentro de Argentina. Y pensando, yo creo que es muy interesante algo que hacemos dentro de la UTT, que es pensar el mapa productivo argentino, como decir, bueno, acá se produce esto, allá es más común los espacios de consumo, ¿no? Entonces, San Juan tiene una característica climática que la hace excelente para lo que es la producción de semilla. Y no solamente tenemos mineras, sino que también tenemos empresas como Monsanto que producen semilla transgénica, ¿no? En San Juan. Y eso no es menor, porque en general lo que termina sucediendo es que la producción de semilla no se termina de politizar para nuestros espacios. Siempre se la ha considerado como un insumo en la cadena productiva. Entonces tenemos por un lado las mineras, varios proyectos mineros en todo lo que es la cordillera, en la cordillera, consumiendo el agua que es escasa en todos lados, pero particularmente en San Juan, porque llueve realmente muy poco. Y por el otro lado tenemos a empresas como Monsanto o Bayer haciendo semilla transgénica, avanzando en el uso de la tierra, ¿no? En las mejores tierras. Entonces tenemos como dos frentes, sumado a que nos está costando lograr avanzar en politizar y en poner en discusión la importancia de la semilla de polinización abierta. Entonces, lo que vamos haciendo, porque también en esto nos traficamos estrategias, ¿no? Pues es importante decir, bueno, estos vienen haciéndolo así, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros venimos con un proceso de centro de reproducción de semilla, que lo que va permitiendo es que los productores vayan tomando confianza en algo, en una producción que, por ejemplo, ha estado muy vinculada al Pro Huerta, que hoy el Pro Huerta está
desaparecido por parte del Estado. Entonces es un proceso que hay que reactivarlo para asegurarle a productores de otros lugares del país que nuestra semilla eh, es confiable, ¿no? Entonces, esa es más o menos la situación de hoy en día, al menos desde donde lo estamos viendo acá en UTT San Juan. La semilla que es la base de todo, ¿no? Por ahí para quienes estamos metidos a fondo en estos temas y estas prácticas es el cotidiano, pero por ahí la gente se olvida de algo tan simple como que para que haya comida, para que haya verdura, fruta, tiene que haber semilla y que eso también es una disputa, como planteabas vos recién. Ahí, sacándote un poco de las discusiones o los planteos propios del sector, aunque también totalmente relacionado, queríamos preguntarte qué mirada tienen sobre lo que está pasando en el país en términos más generales con este gobierno, y además cómo ven la reacción de los que estamos de este lado de la vereda, digamos. Mira, justamente lo que vemos es que la coyuntura o la agenda diaria nos lleva a puestos y tenemos y que después pasan cuestiones como de noticias muy superficiales, ¿no? Del cotidiano de las políticas de Milei, y que en general no se va a las discusiones de fondo, ¿no? Entonces, medio que nuestra posición es mantener nuestros temas, o sea, como esto, volver a hablar de semilla, volver a hablar de la tierra, volver a hablar del agua, porque lo que vemos es si bien hay una política de atropello inmenso, como que nuestra propuesta es ir por juntarnos más, incluso por juntarnos con organizaciones diferentes a nosotros, más urbanas, y poder discutir lo que a nosotros nos interesa en lo diario y en lo necesario. No podemos, o sea, sí podríamos seguir todo el tiempo hablando de cómo es el vaciamiento que está haciendo el gobierno de Milei a las políticas que acompañaban la agricultura familiar, pero también vemos que históricamente hay un atropello al sector. Entonces, seguimos diciendo, obviamente es más importante tener gobiernos progresistas, pero eso no es garantía de que los campesinos y campesinas vivamos mejor. Es medio que tenemos que generar nuestros espacios de decisión, de construcción política y sobre todo de autonomía. Ahí, también como una idea de estas columnas, ¿no? Es mostrar que a pesar del contexto horrible que estamos viviendo, se siguen sosteniendo y en el mejor de los casos multiplicando alternativas, ¿no? Como el caso de ustedes, que a pesar de todo siguen produciendo tomate agroecológico, semilla. Hace poco, no sé si querés contar, se recibió una camada de estudiantes de una escuela campesina. O sea, ahí un poco la pregunta sería cómo es posible eso y si querés profundizar un poco sobre esto que contabas recién, de cómo es el trabajo de articulación con otras organizaciones. Sí, ahí, bueno, obvio que todo se hace mucho más difícil. La sensación que tuvimos cuando Milei asumió como presidente es que nos pusieron una pata encima, ¿no? A nuestras posibilidades de crecimiento y de desarrollo y de mejor producción o de alcanzar una escala, lo que sentimos como productores, como cooperativistas, es que nos pusieron una pata encima, ¿no? Y que nos quitaron una parte del crecimiento que nosotros proyectábamos y que era muy real. O sea, nosotros somos una cooperativa de la UTT que realmente produce en escala y que podíamos hacerlo mejor. Pero
también la sensación era que nos teníamos, ¿no? Que podíamos hacer cosas juntos y que, por ejemplo, veníamos con un espacio de escuela campesina que a la vez también tenía una proyección que básicamente eran jóvenes y adultos que no habían podido terminar su secundario cuando eran en su juventud y que desde la UTT se articuló con el Ministerio de Educación, con el municipio local y se les dio un espacio y este año terminaron 20 alumnos sus estudios secundarios y que es un logro hermoso para esas personas porque era una tarea pendiente en su trayectoria de vida, o sea, son personas de entre 30 y 60 años que pudieron finalizar esos estudios. Y después articulamos con otras organizaciones, con Ni Una Menos, con la Asociación de Travestis, Trans y Transexuales de San Juan, con La Poderosa. O sea, también esta situación medio que nos obliga a entender que necesitamos juntarnos con quienes por ahí no son idénticos a nosotros, sino que hay una diferencia, pero que reclamamos un piso de justicia social o de, por lo menos, de respeto por los derechos básicos que hemos logrado, ¿no? Así que, si bien justamente estamos peor, los espacios que se han logrado desde la organización hemos considerado que no nos los tienen que quitar, como puede ser el centro cultural, como no sé, también los espacios de comercialización que tenemos, bueno, la misma sala de producción, bueno, no nos la pueden quitar. Las vamos a sostener hasta el último momento, vendemos y producimos y estamos mucho más desgastados que hace un par de años, pero son nuestros. En esto que decías de estamos peor, uno de los ataques muy grandes de este gobierno nacional, además del sector de los pequeños y pequeñas productores, ha sido y sigue siendo a las mujeres y disidencias y a los espacios organizados de los feminismos, ¿no? Un poco si nos querés contar cómo es esa traducción en San Juan de todo esto que está pasando en relación a esto, y ¿cuál crees vos que debería ser el rol de las mujeres en estas luchas y en estas construcciones? O sea, ¿cómo se están tomando todo esto que está pasando paradas desde esa identidad, digamos? Justamente hace 2 semanas nos reuníamos con las compañeras de Ni Una Menos, porque en realidad también se vuelve una cuestión que es que hay que materializar ciertas cosas, como fue la construcción del baño para una jubilada travesti, que empieza a pasar estas cuestiones, ya la jubilación no alcanza, muchas de nosotras no nos vamos a poder jubilar, las situaciones, contaba la compañera de Ni Una Menos que las situaciones de violencia se habían triplicado, ¿no? Con el vaciamiento y la desaparición del Ministerio de Mujeres y con las políticas de prevención de violencia, lo que termina pasando es que las mujeres que históricamente tenemos asignado el cuidado de la vida, la reproducción de la vida, bueno, empieza a haber mucho desgaste, e incluso nosotras mismas dentro de la UTT lo que vemos es que las compañeras están muy, muy desgastadas, muy agotadas, ¿no? Y lo que vemos es que volvemos a ponerle el cuerpo en nuestras triples jornadas laborales, y aunque suene un poco repetitivo y que siempre, se sale con la frase media chicana de se pasaron 3 pueblos, la verdad es que tenemos que seguir en la misma y que no, y que seguimos poniéndole el cuerpo.
posiblemente de otra forma, posiblemente de otras maneras, porque lo que fuimos viendo es que ha habido un desgaste y que lo que tenemos que hacer es cuidarnos más entre nosotras, habilitarle los espacios entre nosotras mismas, a las compañeras, y que es la forma. No ha habido error grave, sí pueden haber mejoras dentro de lo que es la construcción del feminismo campesino y popular, para nuestro caso, pero que lo que queda es seguir garantizando la organización. En esto me refiero a que siempre tenemos que pensar los procesos como mucho más largos que nuestra propia vida o nuestro propio activismo, ¿no? Y eso le da, también nos da como cierta, no sé, diría paz, en no creer que solo depende de nosotros que las cosas se solucionen. Genial reflexión, compañera. Ahí no sé si querés tirar algún mensaje final, alguna reflexión final. Ya estaríamos medio llegando al final de la entrevista. Bueno, no, muchas gracias. Yo creo que es muy importante este espacio de articulación entre radios comunitarias, entre tejer con y junto a los de abajo, ¿no? Esto de que podamos unirnos entre Boca del Tigre y Santa Rosa a poder charlar y poder reflexionar, me parece que lo tenemos que hacer en todos lados, en cada oportunidad que se dé, que esta especie de participación política chiquita que podemos ir haciendo, bueno, será el desafío que nos merecemos. O sea, yo estoy desde acá con nuestra salsa, que acá, bueno, no sé si nos estás viendo vos, Iñaki, los compañeros, pero esto es esta materialidad. Nosotros hacemos esta salsa de tomate, lo hacemos con mucho mucho cariño. Son las salsas que comercializan acá. Dedicación. Exactamente, son las salsas que ya las hemos probado, Lidia. Y es increíble para nosotros saber eso, que nuestro alimento, el tomate que hicimos en el fondo de nuestra casa o en el campo que tenemos dentro del INTA, bueno, llega a lugares y que después nos llegan anécdotas sobre lo que fue eso. Bueno, eso es lo que queremos hacer, queremos trasladarnos historias, cuidarnos entre todos, defendernos y garantizar que podamos vivir un poquito mejor en el lugar que nos toca, que hemos elegido. Para eso tenemos que seguir militando la organización. Rojo, rojito como los tomates sanjuaninos. Te mandamos un gran abrazo, Lidia, y saludos a todos los compañeros y compañeras. Abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba entonces Lidia Furlani. Exactamente. Del UTT San Juan. ¿Cómo es que se llama la localidad? Ay, no me acuerdo. Qué vergüenza. Recién. Lo dijo varias veces. Me lo ha dicho varias veces a mí, pero... Ay, se me fue. Sí, a mí también se me fue. Boca de Tigre es la cooperativa. Sí, claro, es el nombre de claro, la cooperativa, tiene el nombre del lugar. Ahí va. Che, bueno, buenísimo, ¿no? Además tienen esta cuestión de que tienen también una escuela. Claro, sí, han hecho... Hay algunas experiencias de escuelas propias. Algunas escuelas UTT están adentro de las colonias, no sé si hemos hablado de las colonias de la UTT. En Luján, por ejemplo, hay una colonia, adentro hay una escuela campesina. Claro, porque lo importante de transmitir estas experiencias, frente al desgaste, poder sumar sangre nueva, digamos. Totalmente, sí, además son escuelas donde, además de los contenidos con los que hay que cumplir, los básicos de toda escuela, hay contenidos propios, ¿no? de las luchas campesinas, historia de la lucha campesina, agroecología, soberanía alimentaria, bueno, todos los derechos de los laburantes del campo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí en el caso de San Juan es un formato, no tienen colonia, pero igual han hecho una escuela. Y bueno, así en otras provincias también
hay experiencias de educación popular para los sectores de los pequeños productores. Bueno, es un ejemplo más de los que venimos entrevistando y de lo que venimos charlando, de que hay, no solamente hay esperanzas, sino que esas esperanzas se materializan y se construyen todos los días. Siempre queda el desafío de que eso se siga multiplicando y tenga la potencia suficiente como para frenar y echar a los malos que nos gobiernan y que vengan gobiernos mejores. Pero ahí, como decía Lidia también, no alcanza con, obviamente son preferibles, no alcanza con gobiernos progresistas o populares si no hay también una transformación desde abajo que sostenga esos procesos y los profundice, porque muchas veces esos procesos, si son solo desde arriba, tienen no un límite, sino muchos, ¿no? Bueno, ahí ya estamos para cerrar la columna. Tiramos varias puntas para entrevistar a mucha gente interesante. Algunos son compañeros y compañeras de organizaciones, de experiencias concretas como esta. Y otros y otras, bueno, son más del campo intelectual, periodístico. No vamos a dar nombres. Si queremos conseguir los tomates sanjuaninos, sí. ¿Cómo hacemos? Entran al Instagram de la UTT de La Pampa y ahí escriben y los solicitan. Y si no, se acercan en la Feria para una Alimentación Sana los sábados. Bien. Ahí se comercializa también. Bien. El tomate triturado Boca de Tigre.